por aquí delante y tapar estos huecos de aquí. Buenos días. Buenos días, señoras y señores. Buenos días, queridos amigos. Vamos a comenzar este seminario que voy a titularlo como único en su género. Pero voy a empezar, si me permiten, haciendo una referencia a un filósofo francés del siglo XVIII. En opinión de este filósofo francés del siglo XVIII, de cuyo nombre no quiero acordarme, por supuesto, los accidentes no existen. Y eso es lo que decía. Y él creía que lo que llamamos accidente es simplemente el reflejo de la ignorancia humana. Por tanto, con el conocimiento de las causas que provocan estas situaciones, podríamos evitar las trágicas consecuencias. Bueno, pues en eso estamos en este seminario, tratando de identificar las causas, evitando esa ignorancia que evite esas trágicas consecuencias que evidentemente hemos estado sufriendo durante muchos años y que como un medio de transporte, cualquiera de los medios de transporte va a tener. El conocimiento de las causas de los accidentes en cualquier medio de transporte es importante para reducir los índices de accidentes y, por tanto, para incrementar la seguridad de la sociedad. Qué sucede y por qué sucede es importantísimo para la sociedad en general. Es importantísimo para la sociedad de hoy y para la sociedad del futuro, por cuanto deberíamos incrementar los niveles de seguridad. Pero también es importante el qué pasó y por qué pasó para las personas que lo sufren, para las personas que han tenido la desgracia de sufrir este tipo de accidentes. Vamos a comenzar este seminario único en su género sobre la creación de una autoridad de investigación de accidentes multimodal, en un momento crucial por cuanto el proceso que se está llevando a cabo, el proyecto de ley aprobado por el Gobierno, será tramitado por el Parlamento español. El encuentro de esta sesión, de este seminario, está patrocinado por una plataforma, la plataforma del transporte, como ven en el programa, que integra diferentes sindicatos y organizaciones. Yo me llamo Víctor Aguado, soy representante de España en el Consejo de la OACI, no soy miembro de ninguno de los sindicatos y no soy miembro de la plataforma. No sé si eso es bueno o malo, pero me da la libertad de intervenir. Agradecemos la presencia física de todos ustedes y también la presencia virtual de todos aquellos que puedan seguirnos en streaming. Pero sobre todo queremos agradecer las contribuciones de 3 países que tienen ya este tipo de organización implantada. Y aquí tenemos expertos y representantes de esas organizaciones en Argentina, Países Bajos y Estados Unidos. Estados Unidos creo que se va a conectar vía streaming. Pero hoy, para inaugurar este seminario, contamos con la presencia de una persona muy especial. Y esa persona muy especial es Belén Villar Sánchez, que entiendo es el alma de esta ley, el alma intelectual de la ley, el alma del desarrollo de la ley, muy implicada en llegar a un resultado satisfactorio para este país y que representa al subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Belén Villar es la directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y estoy seguro que nos va a iluminar con su intervención. Belén, por favor. Buenos días.
En primer lugar, me gustaría excusar la presencia del subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Gómez, que finalmente no ha podido asistir a la inauguración de este seminario como hubiera sido su deseo. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo a los organizadores de este evento que nos hayan invitado a participar en estas jornadas para exponer las líneas fundamentales del proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, actualmente en tramitación parlamentaria. Antes de centrarme en las líneas fundamentales del proyecto de ley, me gustaría exponer muy brevemente los motivos que nos han llevado a abordar este ambicioso proyecto. Comenzaré exponiendo cuál era la situación de partida. La autoridad ejercerá las funciones que actualmente desarrollan las 3 comisiones de investigación vigentes: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Estas comisiones, que están adscritas orgánicamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en régimen de independencia funcional, gozan actualmente de una estructura similar. Por un lado, tienen un pleno, que es un órgano colegiado compuesto por personas de reconocido prestigio que acuden a una reunión mensual sin tener dedicación exclusiva. En estos plenos se aprueban los informes de investigación que se han elaborado previamente por los investigadores integrantes de las secretarías técnicas de las comisiones, que son funcionarios del Ministerio adscritos a estas unidades. Se trata de un modelo válido a los efectos del cumplimiento de la normativa europea sobre investigación técnica de accidentes, que exige garantizar la independencia funcional y la experiencia técnica del organismo de investigación. No obstante, a la vista del funcionamiento de estas comisiones se detectaron una serie de ámbitos en los que consideramos que cabía introducir mejoras sustanciales. El 1 de febrero de 2019, el entonces ministro de Fomento llevó un informe al Consejo de Ministros sobre la seguridad en el transporte. Raised an issue about security in transport. From this report, we have extracted as main conclusion that Spain has a system for transportation which is safe, in which there might be improvements, in which we can have the creation of an organism that is for different modes, of the different modes of transportation. Quiero destacar que se llegó a este compromiso siendo conscientes de que se trataba de una reivindicación de determinados colectivos del sector del transporte, muy especialmente de las asociaciones de víctimas y de los profesionales vinculados con la seguridad. Y de una cuestión que por redundar en un refuerzo importante de la independencia de la estructura administrativa de la investigación técnica ha sido siempre del interés de la Comisión Europea. Departments that has been in the interest of the European Commission, as always. Like this, we'd like to start our work in order to achieve success in our meeting today. I'd like to thank all the organizations that are present today for the help that they've given to us in the organization of this project. I have organized and assessed everything, and we have incorporated to our text most of their additions. We started to draft the first text of the law draft project, and it has not been an easy task. We thought we had to be ambitious, and we wanted to have a project for a law that should not only be sufficient for satisfying authorities. We should regulate the investigation for accidents in order to solve them and to solve the problems that we have been seeing from the current legal system. Habíamos consultado con nuestra Abogacía del Estado cuál era el marco jurídico para hacer viable la homogeneización de 3 regímenes jurídicos distintos, cada uno con su propio acervo, pero con numerosos puntos en común para hacer factible la unificación, tomando lo mejor de cada modo para hacer más sólido el conjunto. Creemos que este es un gran paso para modernizar este importantísimo sector de la actividad administrativa. Una vez tuvimos redactado el primer texto del anteproyecto, lo sometimos a información pública para que cualquier persona pudiera realizar las aportaciones que considerase oportunas. Posteriormente, dimos audiencia a todas las organizaciones y entidades que entendimos que podían estar afectadas. En concreto, nos dirigimos a 148 entidades, de las que 24 hicieron aportaciones. Una vez valoradas estas aportaciones y modificado el texto del anteproyecto, solicitamos informe a los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, los ministerios y demás organismos con competencias que pudieran resultar afectadas. Finalmente, se remitió al Consejo de Estado,
cuyas observaciones y comentarios hemos incluido íntegramente en el proyecto de ley en tramitación. El aval del Consejo de Estado nos da la seguridad de que el proyecto es conforme con la normativa de la Unión Europea, conforme y coherente con el resto de nuestro ordenamiento jurídico interno, y que las soluciones a las cuestiones que durante la tramitación han podido ser más controvertidas son equilibradas. Sabemos que los plazos son muy apurados, pero confiamos en que en esta legislatura no solo esté aprobado el proyecto de ley, sino también su estatuto orgánico para que pueda constituirse la autoridad. Tras esta exposición sobre los motivos de este proyecto y la tramitación realizada, permítanme que les exponga sus principales líneas. Con este proyecto hemos pretendido reforzar la independencia del organismo de investigación, ya que a la independencia funcional actual se sumarán la independencia orgánica al poseer personalidad jurídica diferenciada y la independencia financiera, ya que se financiará a través de la participación en tasas existentes en el sector del transporte. Este organismo tendrá el mayor grado de independencia del Poder Ejecutivo existente en el derecho administrativo español, la figura de la Autoridad Administrativa Independiente, que es la que tienen, por ejemplo, organismos como la AIREF, la CNMC o la Agencia Española de Protección de Datos. Además, la creación de un único organismo multimodal permitirá la optimización de los recursos disponibles, dadas las sinergias resultantes, sin perjuicio de garantizar la especialización del personal destinado a desarrollar las investigaciones y aprobar los informes. El Consejo será el máximo órgano de gobierno de la autoridad, al que corresponderá la aprobación de los informes de investigación finales. Estará integrado por la persona que ostente la presidencia y 6 consejeros o consejeras, correspondiendo las labores de secretaría y asesoramiento jurídico a la persona titular de la Secretaría General, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto. El presidente tendrá rango de subsecretario y los consejeros y consejeras tendrán la condición de alto cargo de la Administración General del Estado. El nombramiento de los miembros del Consejo será por Real Decreto. En el caso del presidente, deberá contar con la conformidad de la comisión competente del Congreso de los Diputados y, en el caso de los consejeros o consejeras, dicha comisión parlamentaria tendrá capacidad de veto. En todos los supuestos, el nombramiento partirá de una propuesta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el ámbito de actuación de la autoridad. Para garantizar el adecuado expertise técnico de los miembros del Consejo, se ha previsto que 2 consejeros sean expertos en determinadas áreas de conocimiento técnico del sector ferroviario, otros 2 del sector marítimo y los 2 últimos del sector aéreo. Antes de realizar la propuesta, el Ministerio abrirá un periodo de consulta pública, a través del cual todas las entidades e instituciones con competencia en la materia que lo estimen pertinente podrán presentar candidatos o candidatas a través de la correspondiente memoria justificativa con inclusión del currículum vitae de la persona propuesta. Estas propuestas no tendrán carácter vinculante, pero serán tomadas en consideración para efectuar la selección. El mandato de los miembros del Consejo será de 6 años sin posibilidad de reelección, renovándose parcialmente cada 3 años. Los miembros del Consejo realizarán sus funciones con dedicación exclusiva y estarán sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, que incluye que durante los 2 años siguientes a su cese no podrán realizar actividad privada alguna relacionada con el ámbito de actuación de la autoridad. Finalmente, se establecen unas causas tasadas de cese para evitar que puedan ser cesados discrecionalmente. Junto con el Consejo, la autoridad contará con una estructura administrativa organizada en direcciones técnicas especializadas por cada modo de transporte, que serán las encargadas de realizar las investigaciones. Además, existirá una Secretaría General encargada de las funciones horizontales de la autoridad, como el asesoramiento jurídico, el régimen de personal o el económico-financiero, entre otros. En el proyecto hemos querido reforzar las relaciones con las víctimas y con las asociaciones de víctimas y, entre otras cuestiones, se prevé la existencia de una unidad especializada en esta materia dependiente directamente de la Secretaría General. Por otro lado, el proyecto de ley regula también el régimen jurídico de la investigación técnica de accidentes en los 3 modos de transporte, homogeneizando en un único texto las normativas sectoriales actualmente existentes.
El proyecto de ley regula los accidentes e incidentes que deben ser investigados, el procedimiento de investigación técnica, el régimen de la información de la investigación y las relaciones con otras instituciones, entre las que destacan las Cortes Generales, el Poder Judicial y las autoridades de investigación de otros países. El régimen jurídico que se establece parte de los principios de transparencia y de participación de los interesados, sin perjuicio de la existencia de información reservada que debe ser protegida de acuerdo con lo que establece la normativa europea e internacional, y recomiendan otros instrumentos internacionales de naturaleza no normativa. Este deber de reserva, no obstante, decaerá ante requerimientos de órganos judiciales, del Ministerio Fiscal y de comisiones parlamentarias de investigación. También en las actuaciones en las que la autoridad colabore con homólogas extranjeras y, cuando así lo decida la propia autoridad, por considerar que la comunicación de datos es lo más eficaz para prevenir un accidente o incidente grave, o cuando la autoridad o un órgano judicial consideren motivadamente que los beneficios de la divulgación de los registros para usos distintos de los establecidos en la ley compensan el posible efecto adverso de su divulgación para la investigación en curso o para futuras investigaciones. En este ámbito debe destacarse que el proyecto de ley incluye un régimen de información específico para las víctimas, sus familiares y las asociaciones de víctimas, que ven fortalecida su posición jurídica en el procedimiento de investigación técnica respecto a la situación actual. Además, se ha incorporado el principio comunitario de cultura justa en el marco de la investigación técnica, favoreciendo la protección de la información reservada y el respeto a los derechos de las personas que participan en el procedimiento de investigación. Creo, en definitiva, que se trata de un proyecto equilibrado con el que alcanzamos los principales objetivos que nos planteamos al inicio de su tramitación. Con esto concluyo ya, no sin antes agradecer nuevamente la participación y el interés mostrado por el sector y por todas las instituciones que han hecho observaciones durante la tramitación administrativa de este proyecto de ley y que han contribuido sin duda a mejorar mucho la calidad del texto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Funciona? Sí. Vale, ahora. Muchísimas gracias, Belén, por estar aquí y por introducirnos al tema de este seminario. Has mencionado cantidad de cosas, un esfuerzo hercúleo, sí. Con audiencia, como has dicho, a 148 organizaciones, todos los órganos institucionales, incluido el Consejo de Estado, con una serie de mejoras y de propuestas que habrá que ir desarrollando con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Tenemos con nosotros también para inaugurar este seminario al presidente del USCA, Pedro Grajera, y luego también al presidente del SEPLA, el comandante Sanguino. Por lo tanto, Pedro, tienes la palabra. Gracias, Víctor. Lo primero es dar un agradecimiento al Grupo Parlamentario Unidas Podemos y especialmente al diputado Rafa Mayoral por facilitarnos esta sala. Y ha sido muy importante eso. Luego también a la empresa Indra, que nos ha patrocinado el evento. Los organizadores de estas sesiones son primero la Asociación de Víctimas JK 5022 y luego la Plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte, que está constituida por COMME, que es el Colegio Oficial de Marinos Mercantes. Aquí tenemos a su presidente, Jorge Parada. SEMAF, maquinistas ferroviarios, tenemos su secretario general, a Diego Martín. SEPLA, pilotos aéreos, Óscar Sanguino, su presidente, y el que les habla, USCA, controladores aéreos. Queremos anunciar que dicha plataforma de profesionales vamos a constituir un observatorio por la seguridad en el transporte. Es decir, un observatorio de profesionales que de forma independiente estén vigilando y haciendo informes de forma periódica de cómo está la seguridad y complementar todo el tema institucional y del Ministerio. La seguridad es como la vida, es un camino de aprendizaje constante, donde tenemos que ir avanzando y llegando a mejores ratios. Y dicha seguridad se puede incrementar en dos momentos muy claros. Uno, antes
de los accidentes aéreos y otro después de los accidentes aéreos con la investigación. Antes de los accidentes aéreos estamos en un modelo de aprendizaje que le llamamos cultura justa, es decir, generar un ambiente donde los profesionales del transporte sean capaces de ellos mismos denunciar sus errores, los errores que cometemos todos, los errores honestos. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir. Eso sí, poniendo una línea roja claramente entre lo que es un error honesto de lo que es la negligencia culpable o el dolo. Actitudes que nunca caben en un profesional del transporte. Por lo tanto, entre todos tenemos que generar ese ambiente de cultura justa. Y eso tiene que ser a todos los niveles, a nivel de empresa, a nivel laboral, generar un ambiente donde los profesionales estemos respaldados y no estemos en continuos conflictos con la empresa o con el sector público ministerio. Trabajar en equipo para la seguridad. Al hilo de eso, queremos hacer nuestra primera denuncia y es la garantía de indemnidad en caso de un despido improcedente debido a una decisión de seguridad. Es decir, cuando los profesionales del transporte y de la seguridad tomamos una decisión y además es correcta porque te lo ha dicho un juez, no nos podemos encontrar que a esos mismos profesionales los despidan. Tenemos que estar respaldados en la toma de decisiones. Tenemos que sentirnos apoyados y eso no es lo que ocurre ahora mismo en España. Tenemos 2 controladores de Fuerteventura de la empresa Saerco que han sido despedidos por no autorizar movimientos de aviones fuera del horario operativo del aeropuerto. Pero más visual, 3 pilotos de Vinter que han sido despedidos por no querer volar los aviones contra las cenizas del volcán de La Palma. Y a todos ellos el juez les ha dicho que tenían razón en la decisión que tomaron. Y ha declarado improcedente el despido. Pero la realidad, ¿cuál es? Que están en la calle. Eso no es admisible. Y eso tiene que cambiarse. Tiene que cambiarse porque hay que respaldar a los profesionales de la seguridad. No es de recibo que los empleados públicos, a través del Estatuto Básico del EBEP, Estatuto Básico de Empleado Público, artículo 96.2, sí tengan eso recogido. O los delegados sindicales o los de prevención y el resto no. Queremos denunciar eso y queremos que se lleve a término. ¿Para qué? Para mejorar todos en la seguridad y generar el ambiente de respaldo que necesita la cultura justa. El segundo momento es después de un accidente, en la investigación, de donde se aprende muchísimo, de todos los errores y aciertos que se cometen. Pero la investigación necesita 2 bases. La primera es la independencia de los organismos. Es decir, los organismos que investigan no pueden estar incursos directa o indirectamente en el accidente. Y cuando oímos que el organismo que va a investigar depende del comité ejecutivo, aunque se le quiera dar una cierta garantía, no lo entendemos. No debería ser así. El organismo debería depender del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Por eso estamos tan orgullosos de venir aquí. ¿Por qué? Porque le da una independencia. No podemos tener un organismo de investigación multimodal de accidentes que dependa del mismo Ejecutivo, que siempre, indirecta o directamente, está en la causa. Esa investigación, además, tiene un problema añadido que se verá en las sesiones que vamos a tener aquí, que es cómo convive con el ámbito penal. La judicialización de todo lleva a que cualquier accidente acaba en los juzgados. España es claramente de influencia francesa en cuanto al derecho, le copiamos el Código Civil. Y una frase que refleja todo eso la dijo Bonaparte. El hombre más importante de París es el juez de guardia, es el juez de instrucción, que tiene unas capacidades de independencia casi omnímodas en cuanto a la toma de decisiones y puede utilizar o no utilizar la investigación que se realiza en paralelo. ¿Quién va a asumir
o decir que ha cometido errores en un accidente si luego se va a utilizar contra él en un juicio penal. Hay una frase del juez de instrucción del accidente de Melilla de 1998, el juez Ruiz de Polanco, que lo dijo en unas sesiones en La Granja, unas sesiones sobre seguridad que organizó la CIAIAC, la Comisión de Accidentes, y definió todo en una frase: ustedes no son nada, yo ya le diré a ustedes lo que quieran que sean. Y eso es lo que piensa un juez de instrucción en España. Por lo tanto, aunque eso lo vamos a ver en las sesiones venideras, hay que entender cómo compaginamos las dos cosas, sobre todo buscando nuestro fin final, que es la seguridad. Y por último, y para acabar y dejar a Óscar que hable un poco, la investigación debe hacerse de una forma no retrospectiva. No podemos mirar con los ojos de hoy las decisiones que se han tomado antes. Tenemos que meternos en las cabezas de los profesionales del transporte. Tenemos que ver qué información tenían, formación tenían y medios técnicos tenían para la toma de las decisiones y entender el porqué de las mismas, de las decisiones y de los errores. ¿Para qué? Para continuar en nuestro camino de aprendizaje y mejorar en la seguridad. Ya acabo diciendo gracias por estar aquí y le dejo a Óscar que diga algo más. Muchas gracias, Víctor. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Belén, Víctor, a todos los que estáis aquí, patrocinadores, los colaboradores que se han desplazado de las partes del mundo para podernos enseñar cómo se hace de manera global, ¿no? Y podamos aprender. Somos los profesionales responsables de la seguridad en el transporte. Somos el último eslabón de la seguridad. Y la seguridad es un derecho de los pasajeros. Es un derecho que tienen los pasajeros a recibir un transporte seguro. He oído aquí palabras maravillosas. He oído oportunidad, he oído reto, proyecto, ambición. Y eso es lo que los profesionales os solicitamos. De verdad que esto es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para mejorar lo que ya está y ser ambiciosos de mejorar lo que se ha propuesto incluso. Tenemos tiempo, tenemos capacidad y tenemos muchas ganas. Es más, creo que es una obligación que tenemos que asumir los profesionales, las instituciones y sobre todo todos los que nos interesa el transporte, de dejar una comisión de investigación lo más eficiente y que nunca se use, pero que al menos sepamos que es la mejor que nos merecemos. Porque no os olvidéis que el transporte es una de las grandes energías y motores que mueven en España. Somos un país en el que el transporte es necesario para el desarrollo nacional. Con lo cual, os solicito de corazón, toda la plataforma en conjunto, os solicitamos que asumamos el reto, que nos seamos ambiciosos y que incluso asumamos que a lo mejor lo que está hecho se puede mejorar. Y eso es lo que toda la plataforma os propone. Ser ambiciosos, de verdad. Os lo agradeceríamos mucho, no solo los pasajeros, sino también los profesionales del sector. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos, a Pedro y al comandante Sanguino. Habéis mencionado la oportunidad, la ambición necesaria. Interesante la seguridad como un derecho, más que de los pasajeros, un derecho de la sociedad en general. O sea, y tenemos una oportunidad para hacerlo bien. Hagámoslo bien. Pedro, has mencionado también una serie de cosas interesantes. El Observatorio de Seguridad, una iniciativa que creo que es importante. Y cómo el abordar el tema de la seguridad antes y después. Pero ya has tocado algunos de los temas que evidentemente necesitaremos debatir durante estos 2 días. Uno de ellos es la independencia. Otro es la relación con el estamento judicial y eso evidentemente tomaremos referencia con otros países, pero en nuestro país tenemos unas condiciones específicas que habrá que tener en cuenta y todo ello forma parte de este conjunto interesante, de gran oportunidad y que
seguro que este seminario nos dará algunas pistas para seguir adelante. Muchísimas gracias a los tres, Belén, Pedro, comandante Sanguino, y yo creo que podemos proceder con los siguientes intervinientes en el bloque primero. Muchísimas gracias. Gracias. Pues me gustaría invitar a Pamela Suárez y a Stefan Brendsen, si posible. Muy bien, pues procedemos con un poquito de retraso que iremos recobrando a lo largo del tiempo. Tenemos con nosotros a la doctora Pamela Suárez, ha sido presidenta de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil en Argentina durante el periodo 2013 al 2020. Ahora esa junta se ha transformado en un organismo multimodal. Y también tenemos con nosotros al doctor Stefan Brendsen, que es el director de investigaciones, responsable de aviación, industria, gestión de crisis y atención médica en la Comisión de los Países Bajos, que por cierto también es una referencia de una comisión multimodal desde hace tiempo. Al doctor Brendsen le tengo que recordar que me acuerdo de compartir una mesa redonda hace muchísimo tiempo con un señor que se llama Pietro von Vollenhoven, el primer presidente. Let me do it this in English. I hope that the interpretation is good. I was mentioning that. Espero que me pueda seguir con la interpretación, pero bueno, mencionaba que tenemos hoy dos visiones de Argentina y de los Países Bajos. Como ejemplo también de una agencia multimodal. Y bueno, estoy seguro de que vamos a aprender mucho de vuestras experiencias. Y voy a dar primero la palabra a Pamela Suárez. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, primero quería agradecer a los organizadores por la invitación. La verdad que es un placer poder estar presente en un seminario de estas características. Primero por la temática, principalmente, y también por verlos discutir una visión hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? de la seguridad del transporte, que como bien decías es un derecho de toda la sociedad. El transporte nos acerca, nos enseña, nos desarrolla como países, así que qué mejor que hacer que ese derecho sea realmente cada vez más seguro. Bueno, así que muchísimas gracias para los organizadores, especialmente para la Federación Internacional de Víctimas y para Pilar, que conozco su lucha hace muchísimos años y creo que como muchas veces digo, los funcionarios sentimos hasta cierta vergüenza cuando las víctimas son los que nos tienen que mostrar el camino, ¿no? O sea, en realidad deberíamos ser nosotros quienes protejamos a las víctimas y no al revés. Pero bueno, aquí estamos.
Voy a tratar de mostrarles en unos pequeños minutos, vamos a tratar de hacerlo rápido, un poco cuál fue la experiencia que tuvimos en Argentina y también en la región, porque Argentina disparó un camino regional bastante importante. Voy a empezar con una visión general, ¿no? Todos sabemos que la dimensión de un accidente es tan amplia, tan compleja, que podemos dividir como 3 caminos, ¿no? Tenemos uno humano, claramente, tenemos uno legal, que después muchos especialistas van a hablar del tema, y tenemos uno técnico. Ahora, ¿están todos separados entre sí? No, claramente están interrelacionados, son una dimensión muy grande que se presenta en una catástrofe o en una situación compleja como un accidente y que nos requiere trabajar en equipo, pero también sabiendo cuáles son las características de cada una de esas áreas. Me voy a focalizar un poquito en la parte técnica, ¿no? Que es un poco la tarea que tienen los organismos de investigación. Y ahí viene la pregunta, ¿para qué investigamos para la seguridad? Porque la investigación técnica es una investigación para la seguridad, no es una investigación judicial. Entonces, ¿cuál es el motivo realmente para qué nosotros investigamos? Y tenemos la palabra escrita. En aviación y en el área marítima tenemos estándares internacionales. En aviación ustedes saben muy bien que OASIS es el organismo internacional que marca los estándares que todos los países tienen que cumplir y que dicen en uno de sus anexos que la investigación tiene que ser independiente, tiene que ser una responsabilidad del Estado y tiene que haber un área de investigación para la seguridad. Y que los organismos de investigación de seguridad tienen una única misión, tratar de evitar futuros accidentes, ¿no? ¿Qué misión? Evitar futuros accidentes. ¿Podemos evitarlos? Claramente. Los accidentes no son cuestiones que se dan aleatoriamente. Hay un sistema que está funcionando y un sistema de alto riesgo, como es la aviación. Me voy a centrar en la aviación, que es por ahí el modo en que más me desarrollé. Es un sistema de alto riesgo. Ese sistema de alto riesgo tiene continuamente un proceso de mejora, pero también tiene interrupciones. Esas interrupciones son los accidentes. ¿Por qué digo esto? Porque el foco tiene que estar claramente no en la investigación y en determinar la causa del accidente. El foco tiene que estar en la mejora de la seguridad. Y cuando sacamos ese foco hacia la mejora de la seguridad y lo sacamos de la causa principalmente, empezamos a separar la visión técnica de la visión legal en algunos aspectos, porque quizás la causa va a terminar en una asignación de responsabilidades y la asignación de responsabilidades no es tema del área técnica, porque eso no es lo que va a mejorar la seguridad. Y ahí nos metemos en un tema bastante complejo, que es la independencia. Que ustedes están trabajando muchísimo en la independencia, ¿no? Y decimos, ¿es un requisito legal? Sí, es un requisito. La independencia tiene que estar escrita, pero no es suficiente. La independencia es un compromiso. Es un compromiso que nos excede, o sea, que supera nuestra palabra escrita. No es suficiente que esté escrito, no es suficiente que esté en una ley. Es necesario, sí, por supuesto, pero no es suficiente. Tiene que haber muchas aristas que involucren a ese organismo de investigación para que realmente sea independiente. Porque ante un suceso, como veíamos en lo complejo, hay conflictos de intereses, hay cuestiones de presiones políticas, económicas, o sea, hay procesos administrativos que también asignan responsabilidades administrativas, hay procesos judiciales. ¿Cómo separamos al organismo técnico, que es un organismo que tiene que trabajar para la seguridad, de todas esas presiones ante un suceso de estas características? Solamente con la independencia. La independencia es lo que va a hacer que el organismo realmente pueda generar un verdadero análisis que dispare en un análisis técnico o sociotécnico, como dice el comandante Daniel Maurinho, quien tanto me ha enseñado en algunas cuestiones respecto de la independencia. Si nosotros tenemos la capacidad de poder ser independientes para realizar un análisis sociotécnico real, concreto, profundo,
realmente vamos a trabajar en la mejora de la seguridad. Si no, no. Si no, solamente vamos a trabajar en un informe de investigación. Y tenemos distintos tipos de independencias. Yo ahí le puse las más generales, digamos, las más conocidas, ¿no? La independencia que conocemos plena, que es por la que ustedes están trabajando, que es que dependan del Parlamento. ¿Por qué decimos plena? Porque realmente ahí no hay una interferencia de ninguno de los órganos o de los organismos o de las empresas del Estado que conforman el sistema aeronáutico o el sistema de transporte que pueda haberse afectado por cuestiones de conflicto de intereses. También tenemos una independencia parcial, cuando dependen de los ministerios. Argentina tiene una independencia mixta, por así decirlo, porque arrancó con un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte. Hoy tiene un organismo multimodal en la órbita del Ministerio de Transporte, pero con un informe a las cámaras, un informe de gestión anual a las cámaras. Es un camino evolutivo, pero es un proceso independiente parcial. Tenemos aquellos organismos de investigación que están en la órbita de la autoridad aeronáutica, y ahí sí tenemos un grave problema, porque como bien decían los expositores que me antecedieron, en la presentación, si nosotros tenemos involucrado en la investigación a un organismo que está por debajo de aquellos que contienen, digamos, la operación del sistema, y quizás no es tan fácil generar una investigación independiente. Y por último, tenemos aquellas organizaciones que son ad hoc. Es decir, hay estados que entienden que no es necesario tener, o quizás no es posible tener un organismo de investigación en forma permanente, por lo tanto, convocan una comisión ad hoc para hacer una investigación. Y quizás es lo más difícil, porque ¿quién convoca esa comisión? ¿Y cómo analizamos la independencia de esa investigación? Lo que sí tiene que estar claro es que la independencia, o sea, un organismo sin independencia no puede generar un análisis técnico profundo que mejore los resultados o que vaya a la mejora de la seguridad del sistema. Nosotros con el equipo de trabajo que trabajó en el organismo de investigación de Argentina y que a su vez conformamos también lo que fue la ley multimodal en Argentina, creíamos a la independencia no solamente desde la parte normativa, sino también desde el punto de vista del fortalecimiento institucional. Un organismo que sea independiente desde el punto de vista normativo, pero que no tenga fortaleza institucional y que no tenga profesionales independientes capacitados suficientemente, tampoco es independiente. Necesitamos dotar a ese organismo de profesionales capaces de hacer análisis independientes. También necesitamos un organismo que sea transparente, que tenga la disponibilidad de toda la información en forma transparente y que todos los actores participen, o sea, aporten la información necesaria, con un control entre todas las áreas. Después les voy a mostrar cuál es el proceso que se utiliza para asegurar esa transparencia. Por último también, en realidad tercero, el resguardo de la información. El resguardo de la información, hay información que si bien tiene que ser transparente, hay información que es muy sensible. Y acá no nos olvidemos que detrás de un accidente no solamente hay una investigación, sino también hay víctimas y hay familia de las víctimas. Y debemos ser muy cuidadosos con la información que se pone a disposición. El resguardo de la información para asegurar una investigación independiente es necesario. Y por último, y muy importante, es el modelo. ¿Qué modelo utilizamos para investigar? ¿Por qué digo que estos cuatro pilares también hacen a la independencia? Porque si no aseguramos un organismo que trabaje en estos cuatro pilares, por más que tengamos un organismo desde el punto de vista legal independiente, no va a tener una independencia plena y tampoco va a ser capaz de generar un análisis suficiente para la mejora del sistema. Muchos conceptos teóricos. Vamos a la práctica. ¿Qué pasa en realidad? ¿Cómo nos convertimos en independientes, ¿no? En Argentina, la historia de la investigación de accidentes
es muy antigua. La primera comisión de investigación de accidentes se dio en 1954, o sea que imagínense cuántos años han pasado. Sin embargo, necesitamos varios accidentes para poder ir entendiendo cuál era la necesidad y la función de un organismo de investigación y de una investigación técnica. Recién en el año 2010, después del accidente del APA, que después explicará parte de ese accidente el fiscal Rigolo, hubo todo un cambio en la aviación civil de la República Argentina, entre ellos empezar a pensar que la investigación técnica era algo necesario y que sea independiente también era necesario para que esa investigación técnica sea realmente de peso. Y entonces se crea, por un decreto, que fue un decreto de ley en realidad, pues un decreto de emergencia, que después se ratificó en las cámaras, un organismo autárquico con independencia financiera y que estaba en la órbita del Ministerio de Transporte, pero que tenía una independencia de la Autoridad Aeronáutica. Fue un primer paso. Eso fue la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. Ya. Sin embargo, hasta el año 2011, que tuvimos un segundo accidente mayor, que fue el accidente de la aerolínea Sol, donde murieron 19 personas, no se tomó un compromiso efectivo. O sea, sacamos la norma, pero no trabajábamos en realidad en lo que teníamos que realmente consolidar. Y es ahí donde empieza la conformación real de la organización. Se le pide asistencia a OASI para poder trabajar en un organismo de investigación y recién a partir del año 2013, con el nombramiento de la primera presidente del organismo de investigación de accidentes, se empieza a caminar un organismo independiente dentro del sistema aeronáutico nacional. Sin embargo, basados en esos 4 análisis que le hice al principio respecto de la independencia, teníamos una independencia parcial, no era una independencia plena, porque, como bien les dije, no era un organismo que dependía del Parlamento, sino estaba en la órbita del Ministerio, pero tenía autarquía económica financiera. Tuvimos que trabajar en 3 ejes fundamentales, que fueron el fortalecimiento de esa organización, o sea, capacitar, conformar a profesionales que realmente pudieran entender cuál era el valor de la investigación técnica y no hacer una investigación como quizás se venía haciendo antes, más orientada a las necesidades judiciales y no a las necesidades de seguridad del sistema. Trabajar en un modelo de investigación, porque no es lo mismo mirar un accidente desde una visión lineal que si abarcamos a todo el sistema que se encuentra involucrado. Y también abrirnos a la comunidad, porque saber, o sea, entender que una organización es independiente no significa que sea cerrada, que no interrelacione entre las partes, que no participen los actores. ¿Por qué trabajar en el modelo? Los seres humanos no somos meros observadores, todos lo sabemos, o sea, cada uno en la observación pone una definición respecto de cuál es su mirada, ¿no? De qué foco le quiere dar a esa observación. Y los accidentes no están ajenos a eso. Hay 2 tipos de modelos, vamos a generalizarlos, en realidad hoy hay algunos más, pero hay 2 tipos de modelos que son bien definidos. Hay modelos que tienen que ver con una mirada lineal, es decir, aquellos que todos conocen el modelo del dominó, ¿no? Hay una causa raíz, esa causa raíz hace que la pieza empiece a caer linealmente como un dominó hasta que se desencadena en un accidente. O sea, todos los sucesos están alineados a una causa inicial. ¿Y esa causa inicial generalmente cuál era? El operador de primera línea, el piloto, el controlador, el maquinista, exactamente. Es un modelo que quizás mucho más pensado para una asignación de responsabilidad, pero que mejora la seguridad, muy poco, porque cualquier intervención sobre un operador de primera línea está olvidando todo el contexto, ¿no? En dónde se desarrolló esa operación. Porque ese operador cometió un error. Un sistema de alto riesgo básicamente
Es un sistema que tiene un proceso de defensas para contener los errores. Los errores existen todos los días, todos nos equivocamos y los operadores todo el tiempo se equivocan. Y no por eso los sistemas dejan de ser seguros, porque justamente la fortaleza del sistema está en cómo se generan las defensas para que el sistema contenga los errores, con capacitación, con infraestructura, con un modelo de cultura justa, con normativa, con legislaciones. Son todas defensas que se aplican a un sistema de alto riesgo. En un modelo lineal, o sea, si tenemos una visión donde hay una causa raíz, solamente vamos a atacar la causa o vamos a focalizar en esa causa y quizás sea muy limitado las acciones que podemos realizar para la mejora de la seguridad del sistema. Por eso es que conocen todos, quizás o han escuchado en algún momento hablar del modelo de Rison o el del queso suizo, que es un modelo más sistémico, que tiene que ver con un contexto mucho más amplio de todo el sistema en operación, en forma concreta, y ver cuáles son los distintos espacios del modelo, del queso suizo, ¿no? Ese modelo es un modelo que nos define para ver el espectro general de qué es lo que estaba pasando cuando se comete el error. El organismo de investigación tuvo que ir hacia ese modelo y trabajar en una investigación que no solamente vaya a la causa, sino que la causa sea el inicio de la investigación, o sea, el hecho, el error, no determinar la causa, sino iniciar la investigación ahí para ver qué es lo que está pasando y cuáles fueron las defensas que fallaron o las debilidades que tuvo ese sistema para que se cometa ese accidente. Por eso el modelo es muy importante para también asegurar la independencia. No me voy a detener por tiempo en trabajar en las distintas barreras que el mismo sistema, que el mismo organismo de investigación también generó para conservar esa independencia o trabajar en la independencia, que fue asegurar un grupo de gestión que monitoreara el modelo y trabajar con un sistema de partes donde involucraba a todos los actores en un accidente para que puedan brindar la información. Resultados de todo ese trabajo. La recomendación. El verdadero producto de la investigación es la recomendación de seguridad. La recomendación de seguridad es aquello que genera el organismo de investigación después de una investigación técnica para mejorar las defensas del sistema. Y eso se tiene que medir, se tiene que hacer un seguimiento y hay que involucrarse con el sistema para que pueda realmente desarrollarse esa recomendación. El seguimiento de la recomendación es lo que mide la efectividad del organismo de investigación. En Argentina arrancamos a medir recién en el 2015 y teníamos un 5% de aceptación de las recomendaciones, del sistema aceptando esa recomendación para poder mejorar. En el 2019 llegamos al 80%. Todo ese trabajo se llevó a Latinoamérica y se creó un grupo regional de investigaciones. Pero lo más importante, voy a pasar esto, es que nos dimos cuenta que no éramos independientes, que nos faltaban un montón de eslabones para conservar esa independencia, por más que tengamos esas defensas que generábamos técnicamente dentro del proceso de investigación. Y por eso trabajamos en una ley que nos asegurara legalmente la independencia y que también involucrara el resto de los modos de transporte, porque el transporte no es solamente la aviación y, como bien decía, es un derecho. Por lo tanto, tiene que ser seguro en todos los modos. Empezamos en el 2014 a trabajar con el primer proyecto de decreto. En el 2017 se creó una comisión de asuntos marítimos donde también estuvo muy presente la experiencia luego de varios accidentes marítimos y las víctimas de esos accidentes, que se involucraron mucho en la mejora del sistema y fueron también la causa de generar la ley en nuestro país. Y en el 2019 logramos la ley 27.514 que crea un organismo multimodal. No sé si puedes ver podemos poner el videito. Tratamiento en conjunto, en general y en particular. Resulta aprobados, afirmativo 43 votos, negativos 0 votos, 0 abstenciones. Aprobados, se realizarán las comunicaciones correspondientes. Corresponde habilitar
lo más importante de este video es el consenso. O sea, la Cámara de Senadores en ese momento, que es la última Cámara que aprueba la normativa después de diputados, lo hizo sin ninguna abstención, sin ningún voto negativo, todos en afirmativo, en agosto del 2019. Ese fue un trabajo de consenso no solamente entre los legisladores, sino del sistema. El sistema entendió, por lo que venía haciendo el organismo de investigación, que realmente era necesaria una investigación consciente, una investigación profesional, transparente, independiente, y que eso también podía ayudar muchísimo al resto de los modos de transporte. Entonces, un poco lo felicito por el camino. Hoy el organismo de Argentina tiene un montón de delegaciones y un trabajo por delante con muchísimos desafíos también. Pero los resultados en el área de la aviación se vieron en concreto. Los resultados en el resto de los modos también se tienen que ver en concreto. Y creo que dar el paso que ustedes están dando, por lo menos en nosotros en Argentina y en nuestra región, fue una mirada y una responsabilidad del Estado para con todos los usuarios del transporte de nuestro país. Así que espero que les pueda servir de algo nuestra mirada. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Yo tengo muchas preguntas, yo tomo notas y seguro que habrá mucha gente que tendrá curiosidad en varios detalles, pero como vamos un poquito justos de tiempo, voy a pasar la palabra a Stefan Brendsen. I'm going to pass the floor to Stefan Brendsen, as I said before, Director Investigation and responsible for aviation in the Netherlands, a reference organization in these multimodal investigation agencies. Yeah, you have to press. Go. Yep. Buenos días. Buenos días, para mí es un gran honor que me hayan invitado para estar aquí y hablarles de la experiencia en los Países Bajos con la investigación de accidentes multimodal, que es algo que a mí me apasiona. Y considero que esta investigación de accidentes está relacionado con la condición humana. Y para mí esto comienza por mirar por la ventana. Yo vivo en un pueblecito cerca de Ámsterdam y cuando miro por la ventana del segundo piso veo un pequeño canal, veo un laguito, un huerto, veo también las vías del tren y luego un estadio de fútbol al fondo. Y combinando todos estos elementos podemos investigar todo lo que les comento, y esto lo hacemos así en los Países Bajos. Por ejemplo, hace unos años el techo de un estadio se cayó y hicimos investigaciones de tráfico. O, por ejemplo, si hay un accidente de aviación también lo investigamos. O también en el sector marítimo hacemos investigaciones, así que entender el mundo que nos rodea requiere diferentes conocimientos, diferentes posiciones para entender qué es lo que ha pasado. Y bueno, de esto es de lo que les voy a hablar. Pero quizás empecemos con algunos de los elementos que tengo en común con la experiencia de otros países como Argentina. Y es que en la primera página de nuestros informes siempre mencionamos lo siguiente. Cuando se produce un accidente o un desastre, siempre investigamos cómo ha sido posible que se produzca esto con un solo objetivo, y es que queremos aprender para el futuro y mejorar la seguridad. No tenemos ningún otro objetivo. Y es muy importante
que bueno, esta Junta de Seguridad es independiente y libremente podemos decidir qué incidentes queremos investigar, obviamente con algunas excepciones por obligaciones internacionales, pero aparte de eso somos libres de elegir si hacer una investigación o no, y nos centramos en situaciones en las que la seguridad de las personas depende de terceras partes, como son las empresas estatales. Así que queremos proteger a las personas más vulnerables. Y como mencionaba, en algunos casos estamos obligados por ley a realizar una investigación, pero nunca discutimos la culpa o la responsabilidad. Nuestra Junta de Seguridad empezó en 1937 con un comité de aviación, y desde ahí fue evolucionando. Pero bueno, igual que en otros países, los accidentes han ido teniendo un gran impacto en estos comités de seguridad. En el 92 tuvimos un accidente de aviación y hubo un gran debate en la sociedad en cuanto a la investigación, que mucha gente consideraba que era un poco superflua. Luego tuvimos se estableció el Comité de Seguridad, de análisis de seguridad de accidentes, centrándose en el sector del transporte, y después de esto hubieron 2 grandes accidentes. Explotó una fábrica de fuegos artificiales y también hubo un gran incendio. Y en estos 2 casos el Comité de Seguridad se creó con diferentes investigadores, pero no fue dirigido por una institución concreta. Y luego con el señor von Vollenhoven, al que usted conoció, que ha jugado un gran papel, bueno, es parte de nuestra familia real, y luchó mucho por crear una nueva ley de investigación de seguridad, y desde entonces pues ha sido siempre multimodal. Y para hacer esto, les levanto un poquito con nuestra organización estructural. Somos un organismo independiente, aprobado por un Real Decreto. Aquí vemos los 3 miembros permanentes y luego la Junta, el comité decide qué investigaciones realizar. Y la dirección también decide si se publica el informe o no. Y tenemos los investigadores, con el director, secretario, yo estoy aquí abajo en la estructura. Y también contamos con un departamento que se encarga de las partes de finanzas o legales, y también en cuanto al enfoque metodológico. También hacemos informes, pero también hacemos diferentes estudios temáticos con diferentes informes cualitativos. Y la relación con la ley y con el sistema judicial también es muy importante para nosotros. Bueno, aquí tenemos el enlace para nuestro Real Decreto que regula nuestra institución. Y es similar tenemos poderes similares a los de la policía. Podemos interrogar a cualquier persona, podemos entrar a cualquier edificio, tenemos una buena relación con la policía si vamos al lugar del accidente, pero tenemos una ley muy distinta a la policía o a un fiscal. Y también en cuanto a las inspecciones. También estamos protegidos por la ley internacional. Y, por ejemplo, a nuestros investigadores no se les puede llamar a juicio para ser testigos, y nuestros informes no pueden utilizarse tampoco en un juicio como una prueba, ni penal, ni instrucción. Y ninguna institución judicial tiene acceso a nuestros informes. Solo hay acceso a los informes que nosotros publicamos. Si no, nadie puede acceder a esos informes. Y si los medios de comunicación intentan o solicitan que se haga público, podemos siempre negarnos a publicar los informes. Así que esta es una de las cosas buenas en cuanto a nuestro sistema, que es multimodal, es decir, que tenemos los modos clásicos de transporte para la aviación, marítimo y ferroviario, pero también para la industria o también para
los gasoductos y diferentes conductos de agua, etcétera. Los sectores clásicos son los que están arriba, pero también tenemos dominios de conocimiento en los que no estamos obligados a trabajar en estos campos, pero sí, cuando lo elegimos o consideramos que es relevante, lo hacemos e intentamos siempre mantenernos al día lo que sucede, por ejemplo, en el sector industrial, en la construcción, en sanidad o en salud. Por ejemplo, hemos hecho una investigación sobre cómo el gobierno ha trabajado con la pandemia del COVID, o también en plantas de alimentación, o en algunos hospitales en los que se han producido hackeos informáticos. Y también estamos trabajando un poco también en la transición energética. Y también se tiene en cuenta, por ejemplo, los aspectos financieros en los sectores que investigamos o cuando se produce un accidente. Y como pudieran imaginar, esto es mucho que tratar para un país pequeño como los Países Bajos, pero consideramos que este enfoque multimodal también tiene muchas ventajas. Voy a coger un accidente de transporte clásico para ilustrarlo, que sería el accidente del MH17, en el que hubo un misil contra un avión en Ucrania, y analizamos no solo las causas del accidente y la forma en la que fue derribado por el misil, sino que también investigamos cómo se reveló la información de los pasajeros y por qué tardaron tanto en informar a los familiares de los fallecidos. También investigamos el sobrevolar las zonas de conflicto y las consideraciones del operador y las autoridades nacionales para permitir que un avión cruzase una zona de guerra. La ventaja, en este caso, una investigación multimodal, incluye no solo a las personas de aviación, que somos 10, que tenemos a 10 personas, sino casi toda la organización que participó en esta investigación. Así que tenemos psicólogos, gente especializada, por ejemplo, en metales o en diferentes sistemas. También contamos con abogados, expertos en metodología, que todos contribuyeron a tener una visión global, por ejemplo, también con un punto de vista médico. Y todo esto va combinado para aprender de las diferentes experiencias, por ejemplo, con la cultura de la justa, por ejemplo, en la aviación y también en el sistema marítimo. Así que estas son algunas de las cosas que hacemos, que nos gusta hacer. Por supuesto, como dijo la ponente anterior, todo tiene ventajas y desventajas. Y esto a veces nos lleva a una demanda en la sociedad para ser independientes en cosas de las que no sabemos nada. Pero claro, esto es muy difícil si tenemos poca experiencia. Por ejemplo, con Hacienda. En Hacienda hay problemas, pero esto no lo investigamos. La gente quiere que se haga una investigación independiente de nuestra Hacienda o para saber qué pasa con los impuestos. Pero claro, si no somos expertos no podemos investigarlo. Así que, bueno, esta es nuestra experiencia en los Países Bajos. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, en esta ciudad tan bonita de Madrid. Y espero que juntos aprendamos los unos de los otros. Gracias. Well, thank you very much, Stefan. I'm pretty sure you can say much more about this experience in the Dutch state. Se me ocurren una serie de preguntas, pero seguro que hay más preguntas en la sala. O sea, sí me gustaría el invitar a quien tenga alguna pregunta que la haga. Ya veo una. Por favor, adelante. I wanted to ask Stefan. Louder. Okay, I wanted to ask, you said your budget is 15 million. What size on your budget? How is the decision making on your budgeting, and how has it evolved along the years? It's a good question. The budget. Es una buena pregunta. El presupuesto viene del Ministerio de Justicia, pero se decide por parte del Parlamento.
Así que por ley está garantizado que el ministro holandés no puede decir nada sobre nuestro trabajo, pero tenemos fondos públicos, así que somos muy transparentes en cómo gastamos el dinero, cómo lo utilizamos. Y básicamente funciona así. Cada año el Parlamento tiene que aprobar el presupuesto del Ministerio de Justicia y hay un departamento aislado para la Junta de Seguridad de Países Bajos. Gracias. Pilar. Yo soy presidenta de la Federación Internacional de Accidentes. ¿No se oye? ¿Ahora? Ahora, hola. Mi nombre es Pilar Vera y yo soy presidenta de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia. Me gustaría, por favor, que brevemente explicara un poco la investigación que han hecho y en qué situación está actualmente. No. Es el canal 2. Canal 2. ¿Ahora? Ahora, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿No? Sí, parece que sí. Sí, parece que sí. ¿Tú? ¿Sí? Estefan, ¿no? Pues que alguien me traduzca, porque ser presidenta de la federación y no dominar el inglés es un poco complicado, pero no es ninguna barrera para mí, nunca lo ha sido. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Tampoco? Sí, acá sí. 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 ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí. Decía que mi nombre es Pilar Vera y soy la presidenta de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, que está reconocida por la OASI. La fundación del MH17 es miembro de la Federación Internacional y me gustaría que, pasado un poco por encima de la investigación del derribo del avión del MH17, me gustaría que brevemente dijera las conclusiones del informe. Y también hay una cosa muy importante del derribo de este avión, que no se siguió ese camino y que luego se retomó con el derribo del avión del vuelo PS-752 de las líneas aéreas ucranianas en el aeropuerto de Irán, que fue la iniciativa del gobierno canadiense del foro Safer Sky, que este año precisamente se celebra la tercera reunión del foro en Holanda. Y las preguntas son dos. Por favor, que explique brevemente la investigación del MH17, en qué situación se encuentra. Y la segunda, esta unión que ha hecho Holanda con Canadá respecto a este foro, que lo que busca es que la aviación no vuele por territorios en conflicto, cielo seguro, que dijera, por favor, también cómo aborda Holanda la reunión, el tercer foro este año en su territorio, cómo la aborda teniendo en cuenta que el año que viene será el 10º aniversario del derribo del MH17. Well, thank you very much. Muchas gracias por la pregunta. Está bien saber que la investigación del MH17 y especialmente con el accidente, una vez que terminamos el informe, hicimos 2 investigaciones más del vuelo en zonas de conflicto. Y esto fue una recomendación de la Junta de Seguridad de Países Bajos.
Así que esto ha creado mejoras y esto se ha demostrado. El segundo y tercer informe, el tercero también se llevó a cabo por el accidente con el otro avión que tuvo este choque en Irán. Así que hemos tenido también mucho contacto con los canadienses por este asunto y hay muchas iniciativas al respecto para poder mejorar la toma de decisiones de sobrevolar zonas de conflicto. Y lo que estamos intentando hacer en estas conversaciones y reuniones internacionales es crear conciencia para las personas que toman las decisiones sobre lo que es realmente importante, que es establecer la seguridad a la hora de sobrevolar zonas de conflicto. Y esto debería utilizarse como un principio de precaución para no tomar decisiones apresuradas en este tipo de situaciones, porque realmente esto puede estar muy relacionado con las decisiones más autónomas que se puedan tomar en consejos. Por eso estamos cooperando de forma muy cercana en estas reuniones. Muchos de mis compañeros pueden tener mucho más conocimiento sobre esto que yo, pero estamos trabajando en esto de forma diaria y probablemente vamos a seguir trabajando en la preparación del foro, de la reunión de este foro que acaba de mencionar. Esto es muy importante tanto para nuestro comité como para el interés de las víctimas y sus asociaciones. Realmente está en el interés de todos el hecho de ser muy cautos cuando se crean nuevos conflictos. También cuando miramos atrás en los informes y vemos el seguimiento de las recomendaciones, vemos también algunas mejoras, cosa que es de ayuda, pero bueno, aún nos queda mucho camino por recorrer. Ha mencionado conceptos muy importantes y me gustaría preguntarle esos mismos conceptos a Pamela. Ha mencionado que tenéis el mismo poder que la policía y que los investigadores no van a los tribunales. También que esto no se va a utilizar en los tribunales, estos informes. Además, que el sector judicial no va a tener esta información si esto no lo permite vuestro organismo. Así que, Pamela, ¿podrías hablarnos un poco sobre esto? Es el caso de Argentina. En Argentina los informes son públicos, todos, absolutamente todos los informes se publican en la página del organismo. La información es pública, salvo la información protegida. Y obviamente lo usa la justicia. Sí, ahí hay un tema que por ahí no lo comenté, pero hubo que trabajar mucho en de qué manera se redacta un informe técnico para que no dé pie a ninguna asignación de responsabilidades, sino que sea justamente de carácter técnico. Y ahí sí tiene mucho que ver el modelo, ¿no? En donde todos los factores que intervienen se exponen en el informe. La verdad que es una tarea difícil porque nosotros implementamos incluso un editor, pero sí me sorprende el tema de Países Bajos, que ellos tienen la posibilidad de no publicarlo. No es el caso de Argentina. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí, solo quiero aclarar que sí que publicamos todos nuestros informes, están todos publicados en Internet, en páginas web de los departamentos. Los informes son públicos, pero el material de la investigación que ocurre más allá, eso no es público. Aparte de lo que pueda acceder el público en general, aparte luego tenemos otras fuentes de información que no se refieren a individuos concretos. Sí, nosotros publicamos también los reportes, no la investigación. Sí, la investigación es pública en el caso de que se quiera acceder al expediente, eso sí es público en Argentina. No tenemos posibilidad de negar el expediente de investigación. Perdona, a ver si lo aclaramos. El informe final se publica, como dicen, todo el informe. Pero la información que contiene la investigación, si la autoridad judicial lo reclama, sí,
Lo tenéis que entregar. Totalmente, sí. Es más, si la autoridad judicial lo reclama, nosotros tenemos que entregarlo, y si hoy cualquier persona quiere ver la investigación, tenemos que dar acceso. De acuerdo. Tengo dos preguntas por allí, pero seguro que clarificar el tema de Argentina. No, es una pregunta para Estefan. Entonces vamos a esperar porque hay otras dos preguntas allí. Voy a extender un poquito esta sesión porque creo que las preguntas son importantes. O sea, adelante, por favor. Hola, buenas. Y una pregunta para las dos. Quería saber que cuando hay un accidente, ¿qué relación establecen con las víctimas y si tienen reuniones regulares con ellas y cómo está establecido este tema? Muy bien, muchas gracias. Empezamos con Pamela. Sí. Bueno, yo no pude profundizar por el tiempo, pero en el 2015, a partir del año 2015, de un accidente que nosotros tuvimos con 10 fallecidos, se implementó un protocolo de asistencia a víctimas, donde tenemos la obligación de, desde el momento inicial del accidente, durante toda la investigación, previamente se le da la información a las víctimas antes de cualquier medio o a cualquier instancia, se mantienen la atención con ellos permanentemente, incluso ponen un referente. Lo que no tenemos, y era una materia pendiente, quizás también estaba propuesto en la ley y después no avanzó, quizás en el futuro es un desafío para Argentina, es una coordinación de toda la asistencia en general a la víctima. El organismo de investigación solamente hace información, o sea, brinda la información de la investigación. Y sí tenemos un protocolo bastante aceitado que hoy permanece en la Junta Multimodal. Sí, es un caso similar en Países Bajos. Contactamos de forma muy inicial, desde el momento en el que empezamos a investigar. Tenemos el mismo principio. Nos gusta informar a las víctimas o a sus familiares antes de que ocurra cualquier tipo de publicación en medios, porque creemos que eso es muy importante. Y a veces tenemos también problemas de coordinación con otras autoridades que también están investigando el suceso, como puede ser la policía u otras organizaciones. Pero generalmente nosotros tomamos nuestra propia posición en ello. Muchas gracias. Me llamo Mark Baumgartner. Soy controlador aéreo en Suiza y represento la Federación Internacional de Controladores Aéreos. Tengo una pregunta para Stefan. Sabemos que en la aviación los holandeses tienen un sistema muy particular en cuanto a cómo se lleva a cabo las medidas legales para los controladores aéreos en cuanto a Europa. ¿Hay otros ámbitos en los que has presentado que también se dedican fiscales concretos para esto, o está relacionado con algo específico de aviación? Y si es algo específico, ¿hay una diferencia entre cómo vuestro trabajo se efectúa a la hora de tener un fiscal que está totalmente dedicado a la aviación en comparación con otros fiscales de otros ámbitos? Muchas gracias. Esto es un tema interesante. Considero que, bueno, en otoño tuvimos un primer caso en el que tuvimos una primera reunión en Luxemburgo con todos los fiscales en Europa relacionados con la aviación. Y para responder a la pregunta, yo considero que en Países Bajos especialmente hay una especialización por el sector marítimo en cuanto a la fiscalía, pero en el tema de los problemas de la aviación hay una cooperación entre la Junta de Seguridad y la Fiscalía y no es muy diferente. Lo que nos dio esta reunión, y que creemos que es algo muy útil a la hora de entender la decisión de cada uno de nosotros, es que nos dimos cuenta de que la Fiscalía Pública tiene un único objetivo, que es básicamente encontrar al culpable y ver si se les puede imponer una pena o no en los tribunales, pero esto parece que es su único objetivo y parece que es su objetivo final, mientras que
obviamente los investigadores de un accidente tenemos un posicionamiento diferente porque queremos aprender de estos sucesos. Así que no veo tanta diferencia entre los fiscales especializados en aviación o no, pero es muy útil para los fiscales de aviación porque lo más útil es más bien para nosotros, porque realmente los de la Fiscalía Pública hay veces que únicamente solo se encuentran con estos casos 1 o 2 veces en su carrera o incluso nunca. Y bueno, y dicen, bueno, pues esta es la primera vez que lo hago, la primera vez que veo esto, así que para los que están especializados no lo es. Así que esto es algo bueno a la hora de coordinación. Gracias. Buen día, mi nombre es Carlos Rivolo, yo soy fiscal federal en Argentina. La pregunta que tengo sobre los puntos que señalabas es, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen para tomar o para desechar un caso de investigación? Es una pregunta interesante. Creo que desde hace unos 3 años tenemos unos estándares estructurados y unas formas de establecer, creo que son unos 14 criterios. Algunos de ellos son bastante obvios, como por ejemplo tenemos un mandato de ley para investigar esto o no. También miramos otros organismos de investigación que también han estado investigando probablemente este suceso ya y que ya puedan haber comenzado a hacerlo. También miramos si esto es algo en lo que la seguridad pueda verse mejorada a partir de este suceso o no. Puede que ya hayamos visto ese suceso antes o quizá esto no es nada nuevo. Hay varias cosas que miramos para ver, bueno, también si tenemos el conocimiento y la capacidad. A veces consideramos que es algo interesante, pero no tenemos ni las personas ni la capacidad económica para hacerlo. Hay veces que no tenemos elección. Así que, bueno, esas son algunas de las cosas que afectan los criterios. Muchas gracias. A mí sí me gustaría preguntarle a Stefan algo y relativo también a Pamela. Y es, hemos visto que el ejercicio de esta agencia que empieza en aviación, que se extiende a otros modos y luego se extiende mucho más a toda la actividad social y sobre todo desde el punto de vista del análisis sistémico donde se afina sobre temas financieros, culturales, de cantidad de actividades en la sociedad. Desde el punto de vista vuestro, Stefan, ¿esto no es una dispersión de atención que de alguna forma puede limitar el rigor de ciertas investigaciones a las cuales estamos acostumbrados, por ejemplo, en el tema de aviación? ¿No os distrae de temas importantes sobre la seguridad el estar en todos los campos que has indicado? Es una pregunta totalmente comprensible y es algo que en lo que tenemos también muchos debates internos. En la mayoría de las juntas de seguridad, imagino que también hay muchos debates sobre qué es importante para la organización y qué no lo es. En nuestro caso, tenemos investigaciones obligatorias dentro del ámbito de transportes, así que esto lo hacemos siempre. Aparte de eso, también tenemos, creo que unas 20 o 25 investigadores que llevan a cabo otras investigaciones y, de hecho, creo que es bastante útil para las personas que trabajan en los modos de transporte más clásicos también debatirse si realmente ellos y sus compañeros ven estos efectos o si ven estas tendencias o estas causas sistémicas en sus respectivos campos. Porque, por ejemplo, también trabajamos en defensa. A veces esto tiene que ver con el ejército, con ejercicios en el campo, ejercicios de campo del ejército, o a veces no. También investigamos, por ejemplo, temas de helicópteros. Por ejemplo, el caso de un helicóptero que se cruzó con un cableado eléctrico.
También tenemos que entender cómo funciona el cableado eléctrico, porque esto también nos da experiencia en la industria. Así que creo que para nosotros se ha demostrado que es algo más útil que más bien una diseminación o dispersión de nuestra atención, pero también tienes razón en cuanto a la investigación de todo, porque bueno, somos una organización al final limitada. Es un tema bastante delicado. Yo a partir de la pandemia estoy trabajando en seguridad médica y también en la discusión de si los casos de la medicina tienen que estar incorporados en el organismo multimodal. Es una discusión que hoy todavía no está definida y creo que es bastante difícil dentro del organismo multimodal tener, digamos, un equilibrio entre aquello que se quiere investigar y lo que está obligado a investigar. Y no perder de vista la mejora de la seguridad, ¿no?, que es el principal tema. Sobre todo en los inicios, porque los modos, por ejemplo, por lo menos para el caso de Argentina, los modos tienen distintos niveles de evolución o de crecimiento. No es lo mismo la aviación, de qué manera está el sistema aéreo, que lo que viene trabajando el sistema ferroviario o el sistema. Entonces ya requiere un esfuerzo adicional, un organismo multimodal, en poder encontrar ese equilibrio. Sí es difícil poder definir, no desviarse de aquello que mejora la seguridad. Y para eso creo que trabajar mucho en la ingeniería de datos y en el análisis no solamente del accidente individual, sino de qué es lo que está pasando en los incidentes de cada uno de los modos de transporte, ayuda a definir el peso específico de las investigaciones que se tienen que hacer. De acuerdo. Muchísimas gracias. Veo que no hay... sí, otra pregunta, pero muy breve, y así podemos pasar a la pausa de café. Sí, perdonar. Lo que veo que hay un patrón común en todos los países, ¿no?, que al no tener una fiscalía especializada en accidentes o no tener un cuerpo de peritos especializados en investigación de accidentes, al final en todos los países el informe de la Comisión de Investigación se va a tomar como referente, ¿no?, en un con público. Sí, el informe público. Efectivamente. Sí, porque es público. Sí, ahí te hago una aclaración que fue una cuestión muy difícil de trabajar en la Junta de Investigaciones, porque la justicia tomaba el informe sin asignar peritajes. Y en realidad lo que nosotros trabajamos fue en conjunto con la justicia, de que en el momento que hay un accidente se asigne un perito. El perito puede acompañar la tarea de los investigadores, pero son dos informes diferentes. El informe claramente del organismo de investigación es un informe que busca una mejora del sistema, o sea, va a pensar en la recomendación que tiene que dar. El informe del perito va a buscar más la cuestión de la asignación de la responsabilidad. ¿Cuál es el problema que tienen los organismos de investigación? Es que obviamente no tenés un organismo que concentre todas las capacidades técnicas como lo tiene un organismo de investigación. Entonces, por eso la justicia necesita, pero está en el organismo de cómo define esas diferencias, trabajando en conjunto, pero separados, no sé si se entiende, ¿no? Pero sí, siempre acompaña un peritaje en paralelo y con dos informes totalmente distintos. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Con esto damos por terminado esta sesión, un poquito más larga de lo que teníamos previsto, pero yo creo que las preguntas y las respuestas eran muy importantes. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias, Stefan. Thank you very much, Stefan. And we are going to vamos a tener una pausa de café que tiene que durar 20 minutos, if possible.